Muy buenas, hoy os voy a enseñar a convertir a ChatGPT en vuestro escritor favorito y con eso vamos a diseñar una actividad que va a valer para cualquier curso de secundaria, para la asignatura de lengua y literatura. Veréis, llevo ya bastantes años que estoy siguiendo el tema de las inteligencias artificiales y he visto el desarrollo en paralelo tanto de las inteligencias artificiales volcadas en la creación de texto, como es el caso de GPT, GPT-2, GPT-3, ChatGPT, GPT-4, como las que están relacionadas con la imagen, como es el caso de DALL-E 2, hecha por la misma compañía, de ChatGPT, o por ejemplo Midjourney o Stable Diffusion o incluso algunas más pequeñas pero también muy divertidas como Crayon. Pues bien, precisamente la idea inicial de esta actividad se me ocurrió viendo una idea que se le había ocurrido a un usuario de DALL-E 2 y que vi en un foro hace un tiempo. Ese usuario de DALL-E 2 decía que se había planteado el siguiente reto. Quería que la inteligencia artificial creara imágenes que tuvieran, por ejemplo, el estilo de un determinado pintor. Me acuerdo que hablaba de Van Gogh, pero sin decirle la palabra Van Gogh, no decirle haz un cuadro en el estilo de Van Gogh, sino que intentaba describir de manera extensa el estilo de Van Gogh. Y entonces hablaba de cuál solía ser la temática de este pintor, cuál solía ser el tipo de pincelada, los colores que predominaban, etcétera, etcétera. Entonces hacía una larga descripción, que recuerdo que era de varias líneas, y mostraba los resultados y la iba refinando cada vez más para que se pareciera al estilo de Van Gogh. Pues bien, hace poco se me vino a la cabeza ese recuerdo, porque esto lo vi hace unos cuantos meses, y me di cuenta de que ahí había la idea de una buena actividad para clase. Una actividad con la que el alumno podría practicar e incluso demostrar un grado de comprensión alto sobre el estilo de un autor. Y básicamente es lo mismo, pero aplicado al tema de texto. Básicamente consistiría en pedirle a ChatGPT, mediante una descripción bastante extensa, que escriba en el estilo de un determinado autor. Pero al mismo tiempo, sin decirle el nombre del autor, sin decirle el nombre del estilo literario, sin nombrar la época, nada de eso. Simplemente podemos describir, por ejemplo, cómo son las frases de ese autor, qué uso hace de los distintos tipos de palabras, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, qué figuras literarias usa, si es un estilo más adornado, menos, cuál suele ser su temática, cuáles suelen ser los personajes que aparecen, si está escrito en primera o en tercera persona, en fin, todos aquellos rasgos estilísticos que típicamente enseñamos en la asignatura de literatura. Si realmente lo hemos asimilado, podríamos hacer una descripción del estilo del autor tan buena que ChatGPT pudiera crear una imitación. Y veréis, con esto no quiero decir que mediante esa descripción, por muy buena que sea, realmente ChatGPT va a escribir el equivalente a un poema de Lorca, a un poema de Quevedo o a un poema de Garcilaso de la Vega. Porque no es ese el objetivo. Más bien lo que nosotros queremos es que ChatGPT sea un imitador más o menos bueno de Lorca, de Quevedo o de Garcilaso de la Vega. Entonces, para desarrollar esta idea, he pensado los pasos que yo voy a seguir en clase. Es una actividad que no he llevado todavía al aula porque se me acaba de ocurrir, pero lo voy a hacer en cuanto pueda. En la descripción del vídeo os dejo un PDF con el material que yo he creado para usarlo en clase. Yo lo voy a usar tal cual, pero vosotros podéis hacer lo que queráis con él, pues ni siquiera me voy a enterar. Es decir, lo podéis tomar tal cual, lo podéis variar, no tengáis ningún problema, ni tenéis que citarme ni nada, es vuestro completamente. Yo lo que he pensado es que, en primer lugar, me tengo que asegurar que realmente el alumno se trabaja la actividad, porque, hombre, técnicamente sabemos que en realidad ChatGPT podría dar las preguntas y podría dar las respuestas. Entonces se va a tratar de un sistema en donde primero se va a trabajar en clase. Y vais a ver, y os lo voy a enseñar en pantalla, cómo primero le pido al alumno que tome los textos que hemos trabajado en clase, porque previamente habremos dado la época literaria, puede ser el Renacimiento, puede ser el Barroco, puede ser el Romanticismo. Entonces tomará los textos que hemos usado como ejemplo de un determinado autor y sin mirar la teoría va a rellenar en 10 líneas, de manera muy breve, un esquema de cuáles son los rasgos estilísticos típicos del autor. Por ejemplo, si se tratara de Lorca, pues podría decir que la forma estrófica más típica, por lo menos en cierta época de su poesía, es el romance, también que son poemas narrativos, también en esa época. Otro rasgo estilístico puede ser que las descripciones son muy ricas, que la adjetivación es muy rica, que las metáforas son sorprendentes y a menudo con elementos de la naturaleza. Se podría hablar, por ejemplo, de la temática
trágica, del simbolismo relacionado con la muerte. En fin, que el alumno escoja los 10 rasgos de estilo pues, que más recuerde de clase, que más claro le hayan quedado a través de los poemas, etcétera, etcétera. Luego, en el siguiente paso, lo que tendrá que escribir es el prompt. Prompt es aquel texto que se le da a una inteligencia artificial para que dé un resultado. Es el input para que dé un output. Entonces, lo tiene que redactar en forma de párrafo. Luego después voy a poner algunos ejemplos que he hecho yo y que creo que, no sé, han dado lugar a un resultado bastante sorprendente. Como decía, tiene que escribir en forma de párrafo, y pondré un mínimo de 10 líneas, porque me parece algo razonable, las instrucciones que tiene que seguir ChatGPT para imitar el estilo del autor. Bien, el alumno tendrá que enseñar al profesor, en este caso me lo tendrá que enseñar a mí, ese borrador para que yo dé el visto bueno. Una vez que dé el visto bueno, lo vamos a pasar por ChatGPT. Puede ser, y me parece que los dos métodos funcionarían, que él tuviera un ordenador portátil delante, pero tampoco pasaría nada si solo tuviéramos el ordenador del profesor, porque el profesor podría tomar ese borrador, teclearlo en un momento, o el alumno se lo dicta, y pasarlo a la inteligencia artificial. Con esto saldría un primer resultado que el alumno tendría que copiar, también en su cuaderno, o en la ficha que yo le he dado. Y a continuación, y lo vais a ver también en pantalla, le voy a dar una tabla en donde tiene que indicar para él cuáles han sido los puntos fuertes de ese primer resultado y los puntos débiles. Es decir, vamos a suponer que los puntos fuertes es que el poema suena lorquiano, pues en aspectos como por ejemplo lo trágico o en aspectos como el simbolismo. Pero por ejemplo no desde el punto de vista de la estrofa, de la métrica, desde el punto de vista de la adjetivación o cualquier otro rasgo estilístico. Por lo tanto, tendrá que escribir un segundo prompt, es decir, unas segundas instrucciones refinadas, que también las mirará el profesor y le dará el visto bueno. Si el profesor le da el visto bueno, se le puede permitir al alumno que termine la actividad en la casa. Y entonces ya en casa, tranquilamente, acabará de refinar, si quiere cambiarlo, si no, ya no, ese prompt, esas instrucciones, y lo pasará por ChatGPT. Entonces, finalmente, con el resultado, por ejemplo, con la ayuda de Canva, puede hacer un cartel en donde incorpore todos los elementos. Es decir, en primer lugar, cuál ha sido el prompt definitivo, es decir, las instrucciones que él ha escrito, el resultado definitivo del poema creado por ChatGPT, por supuesto la versión que más se parezca al estilo del autor, la versión que parezca una mejor imitación del estilo del autor, y lo puede acompañar también de alguna imagen que podría ser parecida a la que he usado de portada de este vídeo y que vuelvo a poner aquí, que además voy a incorporar en el documento cuál es el prompt que he usado, en este caso con DALL-E. La versión de DALL-E que ahora mismo está en el buscador de Microsoft, en Bing, que tiene unos resultados absolutamente fabulosos, como podéis ver. Eso le puede ayudar, pues, precisamente eso, ¿no? A crear su propia versión de la imagen, y con eso podría crear un cartel bastante bueno, que al final podría ser como una especie de exposición. Se podría poner los mejores resultados de la clase, o se podría publicar de manera digital, o se podría hacer un vídeo con todos los resultados, es decir, cualquier forma de difundirlo, pues, para que nos sintamos más satisfechos de ese resultado. Para terminar, os voy a mostrar un ejemplo de cómo he hecho que ChatGPT imite el estilo de Lorca. Por supuesto, he seguido la misma prohibición que le voy a poner a mis alumnos, es decir, no pueden decir el nombre de Federico García Lorca, no pueden decir la época del poema, ni tampoco pueden nombrar el movimiento artístico, no pueden decir surrealismo, ni generación del 27, ni nada parecido. Lo que he escrito es lo siguiente: quiero que escribas un poema. Debe ser un poema narrativo, aunque basado en descripciones sorprendentes, llenas de metáforas aparentemente inconexas, pero que sirvan para mostrar el contenido de la pequeña trama, personajes, lugares, acciones, etc. Quiero que esté situado en el campo andaluz, pero descrito de una manera casi mítica, con elementos como los olivares, los naranjos, las casas blancas tradicionales, etc. El protagonista debe estar motivado por una pasión irrefrenable, y a la vez marcado por un destino fatal. Debe haber un simbolismo intenso relacionado con la muerte. El poema debe estar escrito en versos cortos, y a ser posible con rima asonante en los versos pares. Tiene que tener una rica adjetivación de carácter muy expresivo. Y bien, el resultado es el siguiente. En la tierra de olivos y naranjos, un sueño blanco se esconde en la bruma, donde el aire, con sus dedos de lana, acaricia las almas de la luna. Allí un hombre de fuego y de sombra, alma quemada por ardiente hambre, recorre andares de olivar fatídico, danza fatal en la piel del paisaje.
Su pasión irrefrenable y fiera, como el viento arrastra hojas y ramas. Su destino tatuado en la frente marca el camino de su trágica saga. Cae la noche cual manto de estrellas sobre la tierra de casas blancas, y el hombre en su pecho lleva oculto un universo de penas y ansias. En el campo andaluz donde habita, la leyenda y la vida se enlaza, con el tiempo en un abrazo eterno, un secreto se guarda en la entraña. El naranjo, cual rey de la vida, ofrece al hombre su dulce fragancia, y en sus ramas el beso fugaz de la muerte aletea y se ensarza. Lunas rotas y un sol que se apaga, hilvanan sombras de miedo y nostalgia, pues en su pecho un corazón late y en cada latido la muerte se abrasa. El olivar, un espejo de almas, refleja en sus hojas la historia truncada de aquel hombre prisionero del tiempo, cuya pasión y destino lo atrapa. Las casas blancas, cual nubes dormidas, susurran al viento su canto y plegaria, y en las sombras el eco perdido de un amor que se extingue en la nada. Con el último aliento, el hombre exhala un grito de amor y de eterna esperanza, y en el campo andaluz, la leyenda de un alma apasionada y marcada. Allí, en la tierra de olivos y naranjos, donde la vida se abraza a la muerte, el hombre, de fuego y sombra, busca en la noche su estrella perderte. Bien, este es el resultado. No es que lo hagamos pasar por un poema de Lorca, de hecho no es tan genial como un poema del romancero gitano, pero sí suena a lorquiano. Y yo creo que un alumno que sea capaz de escribir esa instrucción que hace que ChatGPT escriba con estilo lorquiano, realmente ha entendido el estilo de Lorca. Por lo tanto, creo que es una actividad bastante buena para tratar la literatura y que la voy a llevar a cabo en mis clases. Y aquí os la dejo junto con el PDF de la descripción para que la utilicéis vosotros también. Y bueno, nada más que añadir, seguiré haciendo más vídeos sobre usos de ChatGPT y otras actividades que no tendrán que ver con esta herramienta. Y sin nada más que añadir, me despido. Un saludo y hasta otra.